y por esa razón tuve que llegar un poco tarde. Así que doy gracias por la espera. Vamos a iniciar con este tema. En realidad felicito a los que están presentes. Estamos ya solo una semana de la prueba escrita y la verdad, déjenme animarlos. Créanme, no es tan difícil, solo se requiere un poco de esfuerzo y ya, la verdad será no más difícil de lo acostumbrado. Bueno, presentarme, mi nombre es Miguel Morales, ya lo he dicho. El tema que vamos a estar estudiando esta noche es la tabla periódica, desarrollo, es decir, un poco de cómo se desarrolló la tabla periódica, la importancia que esta tiene y la clasificación de los materiales. Bueno, en sí, ¿qué es la tabla periódica de los elementos? Antes que nada decirles que al final voy a dejar un link porque este año se considera como el año de la tabla periódica, así lo ha declarado una organización gubernamental que está encargada de la ciencia y del medio ambiente. Bueno, en sí, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica no es nada más que el corazón de la química. Los químicos nos basamos en la tabla periódica para decir cualquier conocimiento que tengamos acerca de la materia, acerca de las sustancias, siempre es la tabla periódica la que llevamos en la mano y a partir de ella, pues, toda la química se basa prácticamente en el estudio de ella. Si conocemos realmente lo que son las propiedades que se establece, la forma en que está diseñada, y bueno, no es que tenga un diseño ingenieril, un diseño que alguien haya querido darle, sino que es un diseño que se establece por sí mismo, por las propiedades de las mismas sustancias. Más adelante vamos a ver mejor sobre esto. Pero, ¿cómo lo definen? Lo definen como una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico. Bueno, esto es la última tabla que nosotros conocemos hoy en día, la tabla de Moseley. Bueno, en realidad ha tenido algunas modificaciones, mejoras, a medida que la ciencia ha avanzado y se ha podido establecer este modelo, pero Moseley fue el que dio la pauta para este ordenamiento, así que tiene un ordenamiento prácticamente creciente con respecto al número de protones en el núcleo. Y bueno, después vamos a estar detallando esta información. Lo interesante es que este ordenamiento muestra tendencias periódicas. Estas tendencias periódicas, por lo general, nosotros las hablamos a partir de columnas y de filas. Los elementos de una misma columna tienen un comportamiento químico similar, es decir, que tienen una forma similar de reaccionar frente a otras sustancias. Bueno, en los cursos de básica casi siempre se nos dice que son grupos o familias. Ese nombre de familia o de grupo viene de decir que ciertos compuestos, es decir, los compuestos que pertenecen a una misma columna, tienen comportamiento químico similar. Entonces, por esa razón se les conoce también como grupos o familias. Y el otro comportamiento que es a partir de fila es que, bueno, ahí dice que los elementos de una misma fila tienen un mismo nivel energético para sus electrones en su estado basal. También los conocemos como series o períodos. Después vamos a ver un poco más sobre qué es en sí periodicidad química. La periodicidad química es prácticamente lo que le da el nombre de tabla periódica a la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta única que permite a los químicos, como ya decía, predecir la apariencia y las propiedades de la materia que componen el universo. La tabla periódica es un sistema considerado como uno de los hitos más representativos de la historia de la ciencia. Realmente no fue tan fácil establecer este modelo que hoy en día conocemos. Son años de investigación y este es
este año se está cumpliendo el 150º año que Mendeley publicó su modelo de tabla periódica. Vamos a iniciar un poco con lo que es historia de la tabla periódica. Bueno, ¿cómo es que realmente comenzó la tabla periódica? La tabla periódica, la historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y de la física. Más que todo de la física de partículas, modelos atómicos y todo eso. El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica. No sé si ustedes se recuerdan muy bien, pero en la antigüedad los griegos creían de que existían solamente 4 tipos de elementos, a los cuales conocían como fuego, aire, tierra y agua. Pero poco a poco se ha ido descubriendo diferentes elementos de la tabla periódica. Los primeros que obviamente fueron más fáciles de descubrir son los elementos que a condiciones ambientales presentan formas físicas que son fácilmente de ver o de palpar. Sin embargo, otros que son como gases, pues es un poco más difícil. Así que no fue el helio o los gases nobles que están aislados los que se descubrieron al inicio, sino que son otros elementos que son parte constitutiva de algunas sustancias que a condiciones ambientales son más fáciles como de detectar, de mirar, tocar, todo eso. El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. Esto ayudó al diseño actual de la tabla periódica. Pero ese estudio de propiedades comunes y clasificación de los elementos no es algo que se pueda resumir así como pasó en tal tiempo. No, realmente son muchos años de estudio. Muchas personas, bueno, de hecho los químicos antiguos, ellos como no tenían un espectrómetro de masa, no tenían aparatos bien sofisticados que les permitieran distinguir entre una sustancia y otra, ellos lo que hacían era probarlos. Prácticamente saboreaban las sustancias, las soluciones, las mezclas, lo que tuvieran, y pues fueron memorizando y decían, bueno, este elemento o esta sustancia sabe más o menos a esto, esta otra sustancia sabe a esto, y de esa forma pues muchos murieron, otros pues no, algunos adquirieron enfermedades crónicas terribles. Así que ese estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos en sí no fue algo tan sencillo, sino que fue muchos años de estudio. Veo que alguien está escribiendo. Excelente, hagan todas sus preguntas a medida que vamos pasando la presentación, si les parece, y después vamos a ir respondiéndolas al final. Es interesante, es importante que pregunten, porque el objetivo es ese, que aprendamos y para que podamos estar listos para el día de la prueba escrita. La noción de masa atómica, inicialmente conocida como peso atómico, eso pues ayudó más al estudio de la tabla periódica, porque los primeros modelos que se hicieron fueron a partir del ordenamiento del peso atómico. Eso realmente ayudó mucho, pero igual si ustedes han estado conmigo en otra videoconferencia o igual con otros tutores, igual han estado estudiando los libros, el material, se darán cuenta de que hubo una serie de pasos para que realmente eso se pudiera llegar a concretar. Las relaciones entre masa atómica y número atómico, eso realmente describe las propiedades periódicas de los elementos, pero eso fue algo que se estableció hasta más después. Bueno, vamos a comenzar con el primer científico que se estableció algo que nos dio una pauta para lo que es el diseño de la tabla periódica. Ya anteriormente yo mencioné al químico ruso Mendeley. Sin embargo, antes de Mendeley hubieron otras personas que dieron algunos anticipos.
Mendeley fue el que estableció como que un modelo más, eh, o sea, que tiene ciertas particularidades que ayudaron al diseño de la tabla periódica actual. Pero eso hace, como decía, hoy, 2019, hace 150 años. Sin embargo, Dobeneiner, un alemán, en 1817, es decir, hace 202 años, él describió que habían similitudes en cuanto a propiedades periódicas, entre diversos conjuntos de elementos. Él de hecho, llamó a este conjunto de elementos tríadas. Y vean qué particularidad existen. Por ejemplo, él en lo que se basó más que todo es en esto. Se conocía el litio, se conocía el potasio. Entonces, el sodio, vean ahí en la figura, podemos ver que se conocía más que todo el peso atómico. Peso atómico del litio, 7, de uno de sus isótopos, el isótopo más conocido, o es más bien dicho, el que más abunda. Y el otro isótopo es un isótopo de sodio, y a partir de las masas atómicas que para ese momento se conocían como pesos atómicos, promediados, un promedio aritmético daba un número que es bastante aproximado, a veces coincidía, a veces estaba bastante cercano con el del peso atómico de otro elemento. Entonces, a este conjunto de elementos así, él los conoció como tríadas. Él de hecho le llamó tríadas. Ese fue como el primer punto para establecer relaciones entre una sustancia y otra, pero sustancias que son elementos. Así que fue como la primera pauta para establecer lo que es la tabla periódica. Ahí inicia el estudio de ese diseño de la tabla periódica. A partir de Johann Dobeneiner, él, como decía, estableció lo que nosotros hoy conocemos como tríadas. Bueno, él de hecho la llamó así a este conjunto de 3 elementos que tenían ciertas particularidades. Él lo que encontró fue que el promedio entre 2 elementos de su peso atómico daba el peso atómico de otro elemento que era más o menos conocido. Así que a ese conjunto de elementos que para ese momento ya eran conocidos, los conoció, de hecho los llamó tríadas. Hay que recalcar algo muy importante acá, es que Dobeneiner hizo esto solo con conjuntos de elementos ya conocidos. Es decir, solo con elementos que para ese momento ya se conocían. Después de esto viene Chang Curtis. Él estableció otro modelo, un modelo de espiral, en el que arregló los elementos químicos en cuanto a masa atómica creciente. Es decir, fue estableciendo los elementos que para ese momento ya se conocían, los comenzó a ordenar en forma creciente, en cuanto a su masa atómica creciente, a través de un modelo de espiral. Es decir, que hay elementos que, como podemos ver en la figura de arriba de la presentación, van a quedar en la misma columna que otros elementos. Interesante, porque vean de que el litio, el sodio y el potasio siguen en nuestro modelo de tabla periódica actual, siguen estando en el mismo grupo. Él realmente no le llamó grupos para ese momento, pero sí columnas. Él estableció que habían los elementos que quedaban en la misma columna igual tenían propiedades bien similares en cuanto a reactividad. No es que se conociera mucho para ese momento, pero sí se conocía cierta reactividad y que coincidía realmente con esos elementos. Eso fue en 1862, es aproximadamente 50 años después de Dobeneiner. Después viene otro, un refinador de azúcar británico, en 1864, 2 años después, que se le conoce con el nombre de, su nombre es John Newlands.
bastante conocido en la historia de la tabla periódica, y él hizo algo que a muchos les va a parecer como gracioso. Para ese momento se andaba buscando como un modelo que describiera como que todas las cosas que estaban en la naturaleza. Y así como la búsqueda como de un modelo, hoy en día nosotros decimos, la búsqueda de la ecuación que describa todo en el universo. No, en ese momento él no estaba buscando una ecuación, sino que como un modelo que describiera, que se encargara como de describir un fenómeno y otro. Entonces lo que hizo fue comparar los átomos que se conocían para ese momento con lo que es la escala musical. Si se recuerdan, la escala musical tiene solo 7, bueno, en realidad tiene 12 términos, pero 7 son los principales. Y así que él ordenó los elementos que para ese momento se conocían. Bueno, si se recuerdan, 2 años anteriores ya alguien había hecho un modelo atómico en base a pesos atómicos crecientes. Viene él y utilizando eso mismo que Chancourti ya había hecho, ordenó los elementos con respecto a pesos atómicos crecientes, pero también a través de las 7 grupos. Si bien podemos verlos ahí en la figura, a eso se le conoció como la ley de las octavas, a ese patrón que él estableció, a John Newlands. Sin embargo, este patrón no fue capaz de demostrarse más allá del calcio, y ya para ese momento se conocían algunos elementos que corresponden a pesos atómicos arriba del calcio. Entonces tenía esas dificultades. Los químicos de su época les causó un tipo de risa porque él quería hacer encajar el conocimiento de los elementos de la tabla periódica con ese modelo, es decir, con el modelo de 7 columnas que también estaba establecido por la escala musical. Después, solo 5 años después, viene el ruso Dmitri Mendeleev, y él estableció en sí un modelo como que un poquitito más, ya más formal. Si ustedes ven también, él ahora, sin utilizar el concepto de la escala musical, logró hacer lo mismo, solo que él estableció ahora ya no 7 grupos como lo decía Newlands a través de la ley de las octavas, sino que él lo hizo con 8 grupos, en donde cada uno de estos grupos, del 1 al 7, tenían 2 subgrupos, y el 8º grupo tenía 4 subgrupos. Vean que esto pues es interesante, sin embargo no presenta nada relevante. Lo que Dmitri Mendeleev hizo, que fue bien particular, es que fue capaz de predecir de que algunos elementos que para ese momento no se conocían, dejar como los espacios, decir, aquí tiene que haber otro elemento. Por ejemplo, ahí menciona un caso, dice de que él nombró a un elemento ecasilicio. El ecasilicio estaba entre el silicio y el estaño. A él llamó a ese elemento ecasilicio. Hoy en día conocemos a ese elemento con el nombre de germanio, así fue bautizado cuando se descubrió. Lo interesante es que a través de este modelo que él estableció, las propiedades como densidad, masa atómica y todo eso son muy parecidas, las del ecasilicio que él había llamado, con las del germanio que hoy conocemos. Aquí se mencionan al menos 3 puntos que fueron importantes para el modelo de Mendeleev, que es el que en sí da la pauta, que como hoy decía, este año se está celebrando el año de la tabla periódica, 150 años después de su publicación. Lo interesante de él fue esto, pronosticar la existencia de elementos desconocidos,
porque si bien los modelos anteriores que se habían hecho no decían nada más que de los elementos que se conocían, pero Dimitri fue capaz de especular y decir existen más elementos de los que realmente nosotros conocemos. Algunos de los problemas que este modelo tiene, bueno, es que para su momento solo se conocían 63 elementos de los 92 que coexisten en forma natural. Recuérdense, en la tabla periódica aparecen 118 elementos, pero no todos existen en forma natural. Algunos isótopos son isótopos radioactivos que solo son creados en el laboratorio. Hasta el elemento número 22, que es el bismuto, tenemos elementos con isótopos estables. De ahí en adelante, todo lo que nosotros conocemos, pues, no son isótopos de hecho estables. De hecho, el tecnecio es un número atómico menor, no tiene isótopos estables. Aunque hay algunos isótopos que su vida es tan larga que si los encontramos en la Tierra, es porque el decaimiento radiactivo de estas sustancias es tan lenta que pareciera que son estables, pero realmente no lo son. Imagínense esto, para ese momento solo se conocían 63 elementos de los 92 que hoy conocemos. Y el modelo de tabla periódica de Dmitri Mendeleev estableció de que habían elementos que de hecho ni siquiera se conocían, pero que él dejaba los espacios ahí para poder después decir de que realmente cómo eran esos elementos, y fue así, bueno, como ya ponía el caso, el ejemplo del ecasilicio, que él así llamó, fue un elemento que, bueno, estaba ahí el espacio para él y pronosticó las propiedades que debería de tener, pero hoy en día que nosotros conocemos a ese elemento, lo conocemos con el nombre de germanio, y de hecho las propiedades como densidad son muy parecidas. Algunos de los errores de la tabla de Mendeleev es que, por ejemplo, bueno, él, si ustedes se fijan acá, él quiso encajar todos los elementos en estos 8 grupos. Hoy en día sabemos que en realidad son 18, son 10 grupos más de los que él estableció. Pero igual, recuérdense de que el modelo de tabla periódica de él se basaba en el orden de pesos atómicos crecientes. Hoy en día, pues, es otro concepto muy diferente el que nosotros realmente conocemos. Otro de los problemas era que para ese momento se estaban descubriendo algunos elementos, como por ejemplo el samario, el olmio, que pertenecen al lantanio y actínido, y esos elementos, ¿y dónde se ponían? No había espacio, entonces era bien vergonzoso, o sea, bien embarazoso, y seguir la palabra, dónde se iban a ubicar. Otro de los problemas era de que algunos elementos no realmente se les ponía primero en un lugar, y porque en base a los pesos atómicos crecientes correspondían ahí, pero sin embargo la reactividad de esos elementos era bien distinta de los grupos en los cuales se estaba poniendo. Por ejemplo, los metales de acuñación, que son muy poco reactivos, el cobre, el oro, la plata, a veces realmente no encajaban. Si regresamos a la diapositiva anterior, vemos de que aquí en este modelo, ahí está en el grupo 1, su grupo 2, está el cobre, la plata y el oro, y aparecen ahí con un signo de interrogación, porque ahí los estableció él, pero realmente su reactividad era bien diferente de la de ese grupo, entonces había ese tipo de problemas. Bueno, más que todo esto era los errores con los que esta tabla periódica realmente no logró resolver. Pero recuérdense que el concepto principal que usaba era el orden de pesos atómicos crecientes. Hoy en día sabemos que eso no es así, pero realmente fue muy interesante que él fuera capaz de pronosticar la existencia de nuevos elementos. Así que es por eso que en base a él hoy cumplimos, como ya decía, 150 años de tener la tabla periódica, al menos el modelo que él estableció, y hoy tenemos pues un modelo muy diferente y muy complejo.
De seguro, si Mendeley estuviera hoy y viera nuestro modelo, pues se asombraría. ¿Quién realmente fue el que dio como que la etapa de transición de la tabla periódica? De pasar de ese modelo de pesos atómicos crecientes al modelo que hoy en día conocemos. Fue un joven británico, físico británico, conocido como Henry Moseley. Él murió en la Primera Guerra Mundial y prácticamente lo que hizo fue, recuérdense que para ese momento habían numerosas investigaciones sobre rayos alfa, rayos beta, gamma, radioactividad y todo eso. Entonces, él prácticamente lo que hizo fue descubrió fue que al hacer incidir un haz de rayos X en un elemento, los átomos de emiten rayos X cuya longitud de onda es característica de este elemento. Es decir, Henry Moseley lo que hizo fue descubrir la firma atómica de cada elemento. Es como la huella que cada quien tenemos. La huella de cada persona es muy diferente. El ADN de una persona es propio de esa persona y no hay otro igual a esa. Igual. Entonces, de esa misma forma, los elementos de la tabla periódica tienen como su ADN, como su huella, y es prácticamente eso. El número de protones en su núcleo. Y él realmente, ¿cómo es que él se dio cuenta de eso? Fue a través de esto. Encontrar esa firma, encontrar esa huella que tiene cada elemento. ¿Y cómo lo hizo? Como ahí decía, haciendo incidir un haz de rayos X en un elemento en específico y se dio cuenta de que la longitud de onda era característica de ese elemento. Es decir, que la longitud de onda emitida para el sodio era muy diferente a la longitud de onda emitida para el potasio, y aunque corresponden a elementos consecutivos de un mismo grupo. Henry demostró que, bueno, si ustedes bien saben, es una medida físico-química, así que no era que esa longitud de onda era como mágicamente el número de protones que realmente un átomo tiene en su núcleo, sino que hay que hacer realmente conversiones, pero eso es a través de una ecuación analítica, se ingresa una variable y da un resultado. Es prácticamente la transformación de una variable en otra variable. Entonces, así como hoy en día tenemos un montón así se trabaja de hecho en físico-química con un montón. Tenemos una variable y para pasarla a otra variable, pues tenemos ecuaciones que nos permiten hacer eso. Así que realmente fue este joven británico, Henry Moseley, a quien realmente, bueno, muchos químicos dicen de que por qué no hay ningún elemento de la tabla periódica que lleve su nombre. Al menos debería de haber uno, pero no, él solo hizo este descubrimiento y pocos días después se fue a la guerra, murió en la Primera Guerra Mundial. Debería ser más reconocido, porque realmente él fue el que se dio cuenta que al ordenar los elementos, que con ese arreglo, lo que es el número atómico, no existía ningún vacío. Los vacíos que allá la tabla de Mendeley había dejado, pues prácticamente aquí todos se rellenaban con exactitud, ya no quedaban espacios vacíos y se eliminaban todas las irregularidades prácticamente que existían para ese momento. Henry realmente no diseñó así el modelo que hoy conocemos de tabla periódica. Él se dio cuenta de que a través de ese modelo pues se quitaban todas esas irregularidades y incluso imagínense que los elementos que para ese momento se iban descubriendo de una vez, se insertaban en el modelo de tabla periódica que se logró establecer a partir de este descubrimiento. De hecho, la tabla periódica en nuestros días es un ordenamiento de este descubrimiento. Está ordenado en base al número de cargas positivas que un átomo tiene en forma creciente.
Bueno, pues es la tabla periódica moderna que nosotros conocemos. Sigue lo mismo que Moseley descubrió. Como ya decía, número de átomos, perdón, número de cargas positivas en su núcleo. Eh, Obviamente se ha tenido que hacer un montón de estudios, como ya decía al inicio, que eh, el conocimiento de nuevas sustancias, de la periodicidad química, propiedades químicas. Eso es realmente lo que ha llegado a definir este modelo. Este es el modelo de la tabla periódica moderna larga, el modelo que a nosotros más nos venden en las librerías. Este es el modelo que vemos en la esquina superior derecha, en donde los lantánidos y actínidos han sido separados. Si bien vemos ese modelo solo dista del modelo de la tabla periódica larga que nosotros tenemos en la forma en donde están ubicados el bloque F, que es el del lactánido actínido, pero esa es más por una razón estética, no tiene nada que ver con algo con periodicidad química o con cualquier otra cosa, sino que ese modelo que nosotros nos venden en las librerías o en cualquier lugar que nosotros vamos a comprar tiene que ver con cuestiones de estética, porque es más fácil que nos vendan algo que tenga el tamaño de que se pueda imprimir fácilmente en un tamaño carta o en un tamaño más parecido a cuadrado o rectangular que a una tira bien larga. Entonces, como decía, tiene más que ver con cuestiones de estética. Sin embargo, la tabla periódica moderna larga nos permite describir algunas cosas mejor, como por ejemplo, se puede ver la forma. Bueno, voy a tomar un ejemplo. Veamos las cuestiones de las configuraciones electrónicas. Por ejemplo, nosotros sabemos de que en una misma serie o periodo, en el grupo 1 se inicia siempre con un nuevo nivel, con un nuevo grupo, nivel. Bueno, lo que quiero decir es esto, que cuando nosotros iniciamos en una serie o periodo de la tabla periódica, el primer elemento que corresponde a esas primeras series o periodos es el primer elemento que va a tener electrones en el estado basal correspondientes a ese nivel de energía. Es decir, el número de esa serie o periodo corresponde a ese número de nivel de energía del estado basal. Entonces vemos, por ejemplo, ahí de que la serie o periodo 1, que tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio, corresponde al nivel de energía 1 y está con los electrones 1s1 y 1s2 completándose con el gas noble helio, que es la excepción de la regla del octeto, es una de las excepciones de la regla del octeto. De ahí vemos el siguiente grupo, la siguiente serie, el litio, berilio, hasta llegar al neón con un número atómico 10, que ahí así se cumple la regla del octeto y vemos cómo se completa prácticamente el nivel S y el nivel P. Algo que siempre vamos a saber en esta tabla periódica es de que en cualquier posición que nosotros encontremos de la tabla periódica, siempre que existan niveles S, P y D o F, los S van a tener el mismo nivel que el P, sin embargo los D van a tener un número menos y los F dos números menos. Veamos, por ejemplo, la serie 7. Para la serie 7 vemos que el nivel es S, 7S, y el nivel para para el bloque P siempre sigue siendo 7. Sin embargo, vemos que para el bloque D es 6. De igual forma, el bloque F es 5. Entonces tiene dos números menos. Así que para que le sea un poquito como más fácil,
con respecto a lo que son las configuraciones electrónicas. Aquí hay un montón de características que nos dicen acerca de la tabla periódica moderna. Dice que los elementos están dispuestos en orden de número atómico creciente, como eso ya lo hemos mencionado. El comienzo de un nuevo periodo siempre corresponde a la introducción del primer electrón en el orbital S, lo que ya yo mencionaba. Un nuevo nivel de energía con respecto a cada nueva serie que aparece. El número de elementos de cada periodo corresponde al número de electrones que se necesitan para llenar todos esos orbitales, lo que va a coincidir prácticamente con la regla de Sarrus. Todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen la misma valencia, y esto es, bueno, y eso lo vemos prácticamente siempre, más que todo en reactividad. Vemos de que, por ejemplo, los metales alcalinos siempre van a tener una carga positiva casi siempre en todos los compuestos en los que ellos participan. Pero veamos allá los halógenos, flúor, cloro, bromo, todos esos van a tener -1, es decir, van a estar con un electrón en exceso respecto al estado basal de ellos. Y otra de las cosas es que algunos grupos tienen nombres propios. Más que todo, los grupos, bueno, de hecho esta nomenclatura de grupos 1A en grupos A y B es una nomenclatura que la UPAC ya desfasó. La UPAC más utiliza la numeración del 1 al 18. Hay algo que es necesario recordar aquí también. Los grupos que corresponden a los lantáneos y actinios no están contabilizados en los 18 grupos. Ahora, ¿por qué razón? Porque la reactividad del lantáneo con el actinio no es tan parecida. De hecho, del cesio con el torio y de todos los elementos que podamos ver como grupos, que realmente van a ser solo 2, en esos casos no es tan parecida. De hecho, la reactividad es más parecida en forma de periodo que en forma de grupo. Así que por esa razón para esos elementos no existen grupos en la tabla periódica, sino que se les conoce como, por eso de hecho en la forma corta que tenemos están separados el bloque F de configuración electrónica, están separados como lantánidos y actínidos, y no realmente tienen números asignados. Los grupos del 13 al 18 y los grupos 1 y 2 sí se conocen más con nombres propios por grupo. En la antigua nomenclatura que se utilizaba era los grupos A tienen nombres propios y los grupos B, pues solo hay un grupo al que se le da un nombre propio, pero de ahí casi no. Pero como decía, la UPAC ya desfasó ese sistema, así que ahora acostumbrémonos a nombrar los grupos como del número 1 al número 18. Estos son los nombres propios que se le dan a los grupos. El grupo 1, metales alcalinos, al grupo 2, metales alcalinos térreos, al grupo 11, metales de acuñación. En el grupo 11 ahí tenemos el cobre, la plata y el oro, son bien poco reactivos. Y de ahí los grupos que corresponden desde el boro hasta el helio, pues todos tienen prácticamente nombres. Como ya decía, en el sistema de nomenclatura antiguo, son los grupos A los que tienen nombres propios, los grupos B no. Se les conoce a todos como metales de transición, y el grupo 11 en específico como metales de acuñación por su poca reactividad. Ahí tenemos que para el grupo 13, térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos o anfígenos para el 16, halógenos para el 17 y gases nobles. La clasificación de los elementos químicos. Bueno, prácticamente hay 3 tipos de clasificaciones. Una clasificación es en base a su estado de agregación, a la temperatura
y presiones estándares ambientales, 25 grados Celsius y 100 kilopascales. Solo tenemos dos líquidos, que son el bromo y el mercurio, que el mercurio es un caso bien especial, a la vez es metal. 11 gases, ahí de hecho en la figura se muestran bien, se muestran muy bien. Son los que están separados de la parte derecha, así que es algo muy interesante, ¿verdad? Para el lado, a medida que nos acercamos más al lado izquierdo, todos los elementos tienen un carácter metálico creciente, y hacia el lado derecho más no metálico, para que se les vaya quedando ya. Y de ahí todos los demás son prácticamente sólidos. Otra de las clasificaciones que se le da, bueno, de hecho ya la estaba mencionando ahorita que decía la forma en el orden que tiene en la tabla periódica, es clasificar a los elementos como metales, no metales, y a los elementos que están realmente en la transición entre metal y no metal, antes se les conocía más como metaloides. Hoy en día tienen otro nombre más como casi metales, bueno, ahorita se me ha olvidado realmente el nombre que le dan, pero antes se les conocía más como metaloides. De hecho, hay muchos libros en donde todavía aparece así. Ahora, ¿qué es realmente un metal? Este es un gran concepto. Hay un montón de características de propiedades físicas que los metales tienen. Sin embargo, hay elementos que no son metales que tienen características iguales o similares a los metales. De ahí que es bien difícil clasificar a un elemento entre un metal y un no metal. Pero así para que se les quede de una vez, ¿qué es un metal? Un buen conductor eléctrico tridimensional. Todas las demás características como brillo, dureza, ductilidad y todo eso, al final hay no metales que tienen un valor mayor realmente a otro no metal, perdón. Así que para que les quede así de una vez claro ese concepto, cuando les pregunten qué es un metal es un buen conductor eléctrico tridimensional. Y prácticamente esas son como las clasificaciones más importantes. Aquí está el otro nombre que le dan a los elementos que pertenecen a la transición entre metal y no metal, se les conoce como metales débiles. Ahora en sí, ya para terminar, veo que ya el tiempo nos está yendo, vamos a estudiar lo que son las propiedades periódicas. Entre las propiedades periódicas tenemos radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Son prácticamente las 4 propiedades periódicas como que más importantes. En sí, el concepto de radio atómico no sé si realmente lo entienden bien, porque existen 4 conceptos, de hecho 5, pero el otro ya no está. De hecho ya lo eliminaron ese concepto. Así que nos vamos a quedar solamente con esos 3 conceptos de radioatómico. Existe el radio iónico. Un mismo elemento tiene radio iónico, radio covalente, metálico, en el caso que sea metal. Igual, en el caso de que un elemento sea no metálico y forme enlaces covalentes, pues también ese tipo de radio y radio de Van der Waals. Para así mencionarlo, radio iónico es el radio que le corresponde a un elemento cuando está formando parte de un compuesto iónico. El covalente, pues por consiguiente, ¿verdad? Si un elemento forma parte de un compuesto covalente, pues igual se le conoce como radio covalente. Y en caso de que un elemento esté formando parte de un enlace metálico, pues se le conoce como radio metálico. Y ahora, ¿qué es el radio de Van der Waals? El radio de Van der Waals es la distancia que tienen 2 elementos del mismo tipo, pero que no corresponden a la misma molécula. Lo voy a repetir por si no quedó bien claro. Es muy importante que lo sepan. El radio de Van der Waals es el radio que tiene un elemento
dos elementos, perdón, que son del mismo tipo, pero que corresponden a moléculas diferentes. Quiero que realmente les quede un poquito como que bien claro este concepto, porque un mismo elemento puede tener todos estos mismos radios atómicos. Entonces, ¿cómo es que nosotros hablamos de radio atómico? Porque realmente se promedian estos valores y hay un valor como asignado que es el valor más estándar que estos elementos tienen. El comportamiento, nosotros lo vemos que es creciente a medida, en forma de diagonal en la tabla periódica. A medida que nos acercamos desde el grupo 18 hasta el grupo 1, crece el radio atómico, y a medida que nos acercamos del grupo, en la serie desde el 1 hasta el 7, lo que va en la serie del 1 hasta el 7 es como que bien lógico, porque la tabla periódica está ordenada en orden atómico creciente. Entonces, a medida que aumenta el número de cargas positivas en su núcleo, pues obvio de que su radio atómico crezca. Sin embargo, no es como que tan obvio el hecho de que el radio atómico del sodio sea mayor al del magnesio, porque el del magnesio tiene el magnesio tiene un protón más en su núcleo que el sodio, y por consiguiente el magnesio va a tener un electrón más que el sodio. Entonces, ¿cómo es que es esto posible? Quiero que les quede así como que bien claro. La razón es porque los electrones de los elementos del grupo 1 están más libres que los elementos del grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar hasta el grupo número 18. Tienen la energía necesaria para arrancar un electrón del grupo número 17 es mucho más grande para la necesaria para arrancar un electrón del grupo número 1. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes quizás vamos a definir estos conceptos. Energía de ionización es la energía necesaria para extraer un electrón del orbital más externo ocupado de un átomo libre. Es lo que prácticamente estaba diciendo en la diapositiva anterior. La afinidad electrónica, la energía necesaria para agregar un electrón al orbital desocupado desde la más baja energía a un átomo libre. Es prácticamente el otro concepto que complementa la energía de ionización. Y la electronegatividad es la capacidad que un átomo tiene para atraer electrones hacia sí y formar un enlace químico. Veamos en este diagrama de tabla periódica, vemos de que lo que es el radio atómico y carácter metálico es contrario a las otras tres propiedades periódicas que acabamos de mencionar: la electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. Recuérdense que la electronegatividad está definida, de hecho la escala de electronegatividad la define el flúor, es el elemento más electronegativo en base a la electronegatividad de Pauling, con un valor de 4.0 aproximadamente. Entonces, es decir, que es el elemento que es más difícil arrancarle un electrón. Entonces, es ahí donde se puede comprender de que el radio atómico, como en el ejemplo que ponía anteriormente, veamos acá, del sodio, es mayor al del magnesio, aunque el magnesio tenga un número atómico mayor. Igual, si estos conceptos no les quedan como que muy claros, a mí me gustaría que lo preguntaran al final de la diapositiva, que de hecho estamos por llegar a esa sección, la sección de las preguntas. Es importante que comprendan muy bien lo que son las propiedades periódicas. Así que vamos a pasar a lo que es a la sección de preguntas. Voy a dejar esta lámina para mientras hacen las preguntas. Como decía,
cumplimos el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica, publicado por el químico Dmitri Mendeleev. Bien, Steven pregunta por qué el flúor es el más electronegativo. Bueno, el flúor es el elemento más electronegativo definido en sí en la escala, y ya mencionábamos anteriormente de que Pauling que definió esta escala, la escala de electronegatividad, y la electronegatividad es la energía, es la capacidad de atraer un electrón más hacia sí mismo. La razón es porque el flúor es el elemento más cercano a cumplir el llenado del orbital, el orbital S y P. Recuérdense que la configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, ahí llevamos ya 4 electrones, 2p5. Realmente solo le falta un electrón para tener la configuración electrónica del neón, es decir, para estar completamente, tener 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al flúor? Que el número de cargas positivas que este tiene realmente atraen muy fuertemente a los electrones, que están en su exterior, que prácticamente, bueno, pues el flúor tiene 2 niveles de energía. Vean ahí, está ubicado en la segunda serie de la tabla periódica. El primero es hidrógeno-helio, después el segundo periodo de la tabla periódica es litio-berilio hasta llegar al neón, ¿verdad? Entonces, el flúor corresponde a esa configuración, al elemento que tiene el mayor número de electrones, casi por completar esa configuración, el segundo nivel de energía. Entonces, lo que le pasa es que los electrones están bien cerca de su núcleo. Solo están hay 5 electrones que están en su segundo nivel de energía, en su estado basal, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es, ahí pasa algo bien peculiar. Lo voy a decir ahorita, pero igual este concepto no se lo van a evaluar. Los electrones no tienen un efecto de apantallamiento. ¿Qué es el efecto de apantallamiento? El efecto de apantallamiento es el efecto en el que, bueno, les voy a poner así como que un ejemplo más claro. Nosotros en bachillerato hemos estudiado de que cargas iguales se atraen y cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Entonces, los protones que están en el núcleo del átomo atraen hacia los electrones, a la nube electrónica. Cuando existen un montón de electrones debajo de otro electrón, esos electrones ejercen cierta fuerza de repulsión a los electrones que están en la capa más externa. Aunque los electrones de la capa más externa son atraídos hacia el núcleo por los protones que en este se encuentran, los electrones que se encuentran en medio de alguna forma repelen. Ahora, veamos cuántos electrones existen entre los 5 electrones que están en la capa de valencia del flúor. Pues prácticamente solo existen 2. Entonces, el efecto de apantallamiento que estos electrones le hacen a los 7 electrones que existen en la capa de valencia del flúor, estoy diciendo 5, no sé por qué, son 7. Hay 7 electrones en la capa de valencia del flúor, del grupo 17, ¿verdad? Hay 7 electrones en la capa de valencia del flúor y 2 en la capa interna. Entonces, los electrones de la capa interna ejercen poco apantallamiento a los electrones más externos. Prácticamente, los electrones del flúor de la capa de valencia están bien atraídos
hacia su núcleo. Veamos otra cosa. El oxígeno tiene una electronegatividad bien parecida a la del flúor. En el caso del oxígeno, solo hay 6 electrones en su capa de valencia y 2 en su interior. Entonces, acuérdense de que a los átomos les encanta tener 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, el flúor casi está por estar estable, solo le falta de hecho un electrón. El neón está completo. El neón tiene los 8 electrones de su capa de valencia y por eso es uno de los elementos menos reactivos que existen. Entonces, no sé si realmente te doy a entender por qué razón el flúor es el elemento más electronegativo. Es por esa razón, porque los electrones que están en su capa de valencia están casi estables y están bastante atraídos por el núcleo del flúor. Y recuerden, los 2 electrones del primer nivel de energía del flúor no ejercen mucho apantallamiento a los electrones de la capa superior. Luego pregunta Steven. Sí, gracias, dice. Entonces, el menos electronegativo sería el hidrógeno. No, realmente no. El hidrógeno solo tiene un protón en su núcleo y hay algunos isótopos. Bueno, el isótopo más común es el hidronio y no tiene neutrones. Existe en el otro el tritio y el deuterio para el caso del hidrógeno, pero el electrón realmente del hidrógeno tiene ¿cómo se llama? Solo hay un electrón, si bien es cierto, en su capa de valencia, pero tiene un nivel de energía S y el nivel de energía P, que es el que le corresponde al segundo nivel, es un nivel más fuerte. Entonces, por esa razón, el electrón del hidrógeno es bien fácil que salga del hidrógeno. Entonces, por esa razón es que el hidrógeno no es el elemento más electronegativo. Realmente es muy interesante que hagas estas preguntas porque esto corresponde más ya a la química inorgánica. El libro de química descriptiva inorgánica de Reiner es un libro muy bueno para esto. En realidad, si te gustaría estudiar más sobre esto, te lo recomiendo, Steven. Sería realmente muy bueno que lo estudiaras. En el canal de YouTube, en donde están las otras videoconferencias, yo ahí dejé un enlace de este libro, es muy bueno y realmente te lo recomiendo para que puedas entender como que mejor estos conceptos. El tiempo que realmente aquí tenemos es bien corto, así que es como bien difícil explicar bien esto, pero sí me gustaría que te quedara como que más claro. Pero la razón es esa, el hidrógeno no puede ser el elemento más electronegativo por eso. O sea, su capa exterior es solo un orbital, en donde este electrón anda saltando, recuerden, ese es el electrón del estado basal. Pero ¿qué pasa cuando el átomo de hidrógeno se excita? Esos electrones suben en muchos niveles más arriba. Entonces, recuérdense que para que un electrón salte de un orbital atómico a otro orbital, se requiere de un fotón. El fotón debe tener la misma energía equivalente entre su nivel de energía de ese nivel y el otro subnivel al cual va a pasar. Entonces, el electrón del átomo de hidrógeno está como que bien libre, saltando entre un subnivel y otro subnivel, y por esa razón, pues, no es el elemento más electronegativo. Es en sí el flúor. Bueno, si ya nadie más va a hacer más preguntas, a mí realmente me gustaría hacer algunas. Sin embargo, ya corresponde hay otra videoconferencia programada esta misma hora
y no le voy a quitar al compañero que va a estar dando el otro tema. Yo realmente agradezco a los que han asistido, espero les haya quedado como que muy claro y si no, igual pueden escribir. El objetivo es que resolvamos esas dudas y que el día de la prueba escrita pues ya no estén porque esos son como que los temas que más se evalúan en verdad. Así que vamos a dar por terminada la videoconferencia. Agradezco su participación, agradezco su asistencia. Y de igual forma, gracias al coordinador, Raúl Antonio Mallorca, por estar con nosotros. Igual, gracias Raúl por escribir. Recordarles que hay ensayo de la prueba de admisión en línea, háganlo. Las preguntas que ahí se ponen son bien similares, por no decirles, algunas de ahí las sacan, no todas, pero algunas de las que vienen en la prueba en línea, esta es una prueba diagnóstico, no es una prueba que realmente a ustedes les va, sin esta salen mal, no por eso van a tener problemas con el examen de admisión, no, solo es una prueba diagnóstica. No es obligatoria, pero sí, yo se las recomiendo porque preguntas que salen en esa prueba casi siempre ponen muchas de ellas en el examen de admisión. Así que igual ustedes le puedes venir ahí la pregunta y si en ese momento no la conocen, ustedes investiguenla, realmente resuelvanla, pregúntenle a sus tutores, al encargado que está y ya van a ver cómo realmente les va a ir muy bien. En realidad les deseo una feliz noche. Una vez más, gracias por asistir, gracias por participar. Que mucho ánimo para todos. Saludos.